noches, mi nombre es John Delgado Galván, historiador de la BNP, y les doy la bienvenida a esta segunda transmisión que continúa con el homenaje que la Biblioteca Nacional le rinde al notable historiador Raúl Porras Barrenechea. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y a la cultura. Consecuentemente a eso, hoy rinde homenaje en entorno virtual a Raúl Porras Barrenechea como intelectual multidisciplinario y su legado como bibliófilo, donde se recorrerá la vida del historiador peruano a través de su biblioteca. Se señalará detalles de la colección misma, de su relación intelectual con otros eruditos del mundo y el valioso repertorio de autógrafas y dedicatorias de su colección, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la BNP. En esta segunda mesa de diálogo denominada Raúl Porras Barrenechea y su legado como historiador y bibliófilo, es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes. Tenemos al doctor Gabriel García Higueras, quien es bachiller y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Patrimonio por la Universidad de Huelva, España. Ejerce la docencia en la Universidad de Lima, es miembro de la Sociedad Peruana de Historia desde este año. Sus áreas de estudio son dos: la historia y historiografía de la Unión Soviética y la vida y obra de historiadores peruanos del siglo XX, principalmente de Raúl Porras Barrenechea, figura a la que dedicó su tesis doctoral. Contamos con la participación de Gerardo Trillo, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gestión del patrimonio cultural en la misma universidad. Con más de 10 años de experiencia en el sector cultura, ha sido director ejecutivo de Patrimonio Bibliográfico Documental en el 2015, director general del Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados de la Biblioteca Nacional del Perú entre los años 2015 y 2018. Actualmente es responsable de la Dirección de Protección de las Colecciones de la BNP, donde gestiona los procesos de control, custodia, protección, conservación, digitalización y puesta en valor del patrimonio cultural de la nación. Además, es autor del artículo titulado Raúl Porras Barrenechea, bibliófilo, publicado en la revista Fénix de la Biblioteca Nacional del Perú. Por último, contamos con la presencia de la doctora Liliana Regalado, quien es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, historiadora y docente universitaria peruana. Sus investigaciones se han centrado principalmente en la historia andina prehispánica y colonial, específicamente en el periodo de los llamados Incas de Vilcabamba. Su actividad académica ha sido ligada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha ejercido la docencia desde 1968. Ha sido directora académica de investigación y decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Bien, para comenzar esta sesión, le damos el pase al doctor Gabriel García Higueras, quien presentará la ponencia titulada La historia y la obra de temprana de Raúl Porras Barrenechea, cuyo objetivo será sugerir las líneas e ideas que marcaron la obra del ilustre historiador sanmarquino. Doctor Higueras, le damos el pase, por favor. Muchas gracias, buenas noches, amigas y amigos. Agradezco a la Biblioteca Nacional del Perú, a través de Cristel B. Zurday, por su invitación a participar en este oportuno y necesario homenaje a Raúl Porras Barrenechea en el 60 aniversario de su muerte. El tema de mi exposición enfocará la obra histórica de Raúl Porras en su juventud. Antes de referirme a ello, debe recordarse que la generación de Porras, conocida como la generación del centenario, no recibió una formación académico-profesional en el campo de la historia. Porras ingresó a San Marcos en 1912 y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras. Por entonces no existía en ella el Instituto de Historia. Los estudiantes recibían ahí una formación humanística general y hacia el final de sus estudios orientaban su interés hacia un área de estudio en particular. El único curso de Historia del Perú en la Facultad de Letras en aquel entonces lo regentaba Carlos Vice, que fue el maestro de toda esa generación. Y también José de la Ribabuero, el otro maestro de la generación del centenario, que fue invitado por Vice a dar algunas lecciones al curso de Historia del Perú. De esta manera, su formación era en gran parte autodidacta, pues se hacía casi únicamente a través de lecturas y en las tareas propias de la investigación. Por otra parte, era común que los estudiantes de letras cursaran también estudios de derecho. Y llevaban, por ejemplo, cursos en la Facultad de Jurisprudencia. De manera que va a ser muy común, por ejemplo, encontrar en esa época doctores en letras que se dedicaron a la historia y que contaban al mismo tiempo con el título de abogado.
tal como se observó en Raúl Porras y en otros de sus destacados coetáneos. El primer interés vocacional de Porras fue la literatura, tal como queda reflejado en sus primeros escritos. A la edad de 21 años ofreció su primera conferencia pública con motivo del Congreso Estudiantil en La Paz, al cual acudió como delegado de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. En esa ocasión disertó en la ciudad altiplánica sobre la literatura peruana. Ese fue el título de su ponencia, el 8 de abril de 1918, presentando un panorama de la literatura en la colonia y la República. En ese discurso destacan sus juicios acerca de la sátira. Para Porras, la sátira era connatural al espíritu limeño y era el único género que, junto con la tradición, había triunfado en el Perú. Su predilección por el estudio de los satíricos limeños lo condujo a investigar la obra de Felipe Pardo de Aliaga, asunto al que dedicó su tesis de bachillerato en 1928, y la producción literaria de Ricardo Palma. Otro satírico limeño que estudió fue el clérigo José Joaquín de la Riva, a quien dedicó su exposición en el Conversatorio Universitario de 1919. El Conversatorio Universitario, fundado por iniciativa de Raúl Porras, fue un ciclo de conferencias que tuvo como tema central el período de la emancipación entre 1800 y 1825. Esta actividad se realizó 2 años antes de cumplirse el centenario de la independencia nacional. Este acontecimiento marcó su temática. Su finalidad era arrojar nuevas luces sobre la época de la emancipación a partir de la exploración del escenario urbano, de la literatura de ese período y del proceso ideológico. El tema de disertación de Porras, como ya indiqué, fue la vida y obra del escritor satírico limeño Joaquín de la Riva, un curioso personaje ubicado en la transición del virreinato a la República, que, como tantas otras figuras de su tiempo, combatió con ardor la causa de la independencia y luego se plegó a ella. Este ensayo de Porras es interesante como estudio de la actividad literaria y periodística entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Además, por el método biográfico empleado, trabajo que prefiguró los ensayos que escribiría en la década de 1920. Debo hacer notar que en el segundo ciclo de conferencias del Conversatorio Universitario en 1920, Porras expone acerca de un episodio de la independencia nacional en la conferencia San Martín en Pisco, pronunciada con motivo del centenario del desembarco de la Expedición Libertadora en septiembre de 1820, episodio cuyo bicentenario se conmemoró recientemente. En su texto Porras, con sentido del detalle y de precisión factual, y basándose en fuentes diversas, reconstruye el hecho que daría comienzo a la campaña militar librada contra las fuerzas realistas en pos de la independencia. Lo que quisiera destacar de este trabajo es que Porras señala que una vez que fracasaron las conversaciones entre los representantes del virrey Pezuela y los delegados de San Martín, las poblaciones de Ica se adhirieron a la causa de la libertad. Cita una carta de San Martín dirigida a Bernardo O'Higgins, director supremo de Chile, en la que describe el respaldo de la población local al proyecto de independencia. El Libertador del Perú destacaba que esta colaboración no solo provino de sectores sociales populares, población de ascendencia africana e indígena, sino también de las clases altas. Sobre el particular refiere la colaboración material proporcionada por el Marqués de San Miguel, que poseía una extensa hacienda en Chincha, a la causa patriótica. Por lo señalado, se infiere que Porras se aproximaba al punto de vista conforme al cual la independencia se gestó por la acción mancomunada y consensual entre los ejércitos libertadores y la población peruana. Pero es sobre todo a partir de 1921 cuando se observa que la historia se convierte en el centro de los intereses del joven intelectual. Ese año Porras comienza a escribir en la revista Mundial. En la edición conmemorativa del 28 de julio de 1921, se publica su conocido estudio, El periodismo en el Perú, 130 años de periódicos, estudio pionero en la historia del periodismo peruano. Y, a manera de homenaje, se incluyó la sección Hombres representativos del Perú independiente, conformada por 30 semblanzas, 4 de las cuales se deben a la pluma de Porras.
2 años después comienzan sus colaboraciones en Variedades. En esta revista escribe sobre temas de historia y literatura. Asimismo, elabora reseñas concernientes a primicias literarias y cultivó el género de la crónica. Sus artículos para Variedades se dirigían sobre todo al lector profano y no a especialistas. Su propósito era divulgativo, mas no por ello el tratamiento era superficial, por cuanto iluminaban aspectos esenciales de la materia abordada. Son artículos que dilucidan hechos de la independencia y las ideas y acciones de sus hacedores. La información que contienen se funda en un amplio conocimiento bibliográfico. Las ideas y las reflexiones de Porras en torno a los hechos y personajes que examina aproximan sus textos periodísticos al ensayo. Examinando estos artículos se advierte que por lo general la efeméride nacional orientaba el tema escogido. Así escribió sobre el primer Congreso Constituyente con motivo de su centenario, de igual modo sobre las batallas de Junín y Ayacucho. En Variedades escribió también sobre prohombres de la independencia, figuras como el sabio Hipólito Unanue o Faustino Sánchez Carrión, cuyo perfil rescató en la memoria histórica del Perú. La vida y la obra de Sánchez Carrión, fue uno de los temas predilectos de nuestro historiador. Por esta figura sentía afecto y coincidencia, por su liberalidad y por su idealismo espiritual, tal como Porras lo declaró al periodista Alfonso Tealdo en un reportaje de 1948. Conviene destacar que la mayor parte de la producción intelectual de Porras en los años 20 está conformada por textos publicados en periódicos y revistas. La labor periodística ocupó gran parte de su obra juvenil y se prolongó casi hasta sus últimos años, aunque ya de forma ocasional. Y es que, además de los estudios publicados en revistas académicas, como Mercurio Peruano, Porras no abandonó la escritura sobre temas históricos y literarios en periódicos y revistas. Esto es indicativo de la importancia que le confería Porras a la divulgación del conocimiento histórico, tanto en sus artículos como en sus conferencias. Su finalidad era promover una conciencia histórica en la ciudadanía acerca de la experiencia de nuestra vida republicana. Como hemos visto, en la obra de Porras se comprueba la orientación biográfica de sus investigaciones. Aparte de las semblanzas mencionadas, escribió en esa época las biografías de Mariano José de Arce, clérigo y prócer de la independencia, trabajo publicado en 1927, y al año siguiente las biografías de 2 reputados juristas, diplomáticos y hombres de Estado del siglo XIX, Toribio Pacheco y José Antonio Barrenechea, abuelo materno de Raúl Porras. Uno de sus trabajos más logrados en este género es su biografía de Mariano José de Arce. Cuando en 1926 Raúl Porras desarrollaba una investigación sobre asuntos de límites en el Archivo Episcopal de Arequipa, halló en este repositorio documentos inéditos acerca de este clérigo, sobre cuya vida nadie se había ocupado hasta entonces, y a quien llegó a calificar como uno de los auténticos precursores de la libertad en el Perú. Esta biografía es de suyo apreciable por dar a conocer de manera integral los sucesos de la rebelión de 1814 en Arequipa y por la interpretación que ensaya sobre el proceso de la independencia. Porras orientaba su mirada hacia la participación de colectivos nacionales en la gesta emancipadora. Su visión se aparta de las narrativas históricas que habían enfatizado la participación de los ejércitos americanos en la consolidación de la independencia. Su punto de vista es concordante con lo que se conocería después en la historiografía peruana como tesis nacionalista. Esta corriente de interpretación subraya la labor efectuada por los precursores ideológicos y rebeldes desde fines del siglo XVIII en la forja de la independencia. También destaca la trascendencia de las rebeliones anticoloniales en el espacio del virreinato del Perú. En relación con la labor desenvuelta por los propagandistas que infundieron la idea de emancipación, dice Porras: la historia ha olvidado frecuentemente a estos próceres sin charreteras. Atenta sola al ruido de la fanfarria militar. Este olvido ha sido más constante e injusto en el Perú, donde la obra de los propagandistas de la revolución fue más larga, tenaz y difícil,
y sin cuyo auxilio hubiera sido imposible el triunfo de los libertadores. Fin de la cita. En su interpretación histórica, la independencia es un proceso de maduración ideológica en el que la idea emancipadora se difunde y penetra gradualmente en la conciencia de sectores sociales más amplios. La idea de independencia precedió e hizo posible las acciones militares que la consumaron. En las investigaciones de Porras Barrenechea, correspondientes a esta primera etapa de su obra, se observa con claridad que las figuras históricas a las que preferentemente dedicó atención fueron los ideólogos, educadores y hombres de letras en el siglo XIX, a quienes ve como los verdaderos forjadores de la nacionalidad. De esta manera, su obra se apartó de la corriente historiográfica tradicional centrada en la narración de las vidas de célebres gobernantes y jefes militares. Un aspecto destacable de la biografía en Porras es su admirable estilo literario de efectos estéticos. Su prosa se caracteriza por su claridad, elegancia, por su fuerza evocadora para recrear episodios. Es un estilo que alcanza por momentos alturas poéticas. De ahí que sus trabajos posean tanto valor histórico como literario. La excelsa calidad literaria de Porras ha sido destacada por escritores como Mario Vargas Llosa, Luis Loaiza y Carlos Eduardo Zavaleta. Una pregunta que cabe formular aquí es, ¿por qué Raúl Porras escogió la biografía como método en su escritura de la historia? En primer término, por lo que él entendía que debía ser la función del historiador: establecer los hechos individuales, los hechos singulares de la actividad humana, y significar en estos la obra de figuras sobresalientes que, por sus ideas y acciones, gravitaron en la sociedad de su tiempo. En segundo lugar, porque mediante el estudio de una figura representativa buscaba esclarecer una época de la historia del Perú, mostrando los nuevos derroteros que abrió en su tiempo a partir de la recíproca influencia entre el individuo y la sociedad. Otra razón la encontramos en su afán reivindicativo, pues se propuso recuperar en la memoria histórica trayectorias singulares de vida que habían sido injustamente postergadas. Y finalmente porque apreciaba en la biografía un vehículo para transmitir paradigmas y valores cívicos en la sociedad peruana. De hecho, la generación de Porras tuvo un acentuado interés por la biografía. Por ejemplo, Jorge Guillermo Leguía dedicó biografías a figuras representativas de la emancipación, como Rodríguez de Mendoza y Vidaurre, además de personalidades republicanas como Bartolomé Herrera y González Vigil. Luis Alberto Sánchez, por su parte, escribió sobre la vida de escritores e intelectuales, y Basadre lo hizo en relación con la vida del virrey Conde de Lemos. Hay que recordar que en ese tiempo la biografía era un género popular en el mundo, ¿no? Recuérdese en el caso de la biografía novelada, las obras de Stefan Zweig, Emil Ludwig, Lytton Strachey, pero también estaba en boga la biografía histórica, ¿no? El cultivo de esta última decayó con la aparición de la Escuela de los Anales en Francia en 1929, corriente historiográfica interesada en el análisis de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales desde una perspectiva de larga duración histórica. A partir de entonces, la biografía pasó a convertirse en un género menor de la historia y hasta fue desdeñado. La historiografía contemporánea ha dado nuevos bríos a este género y tiene actualmente un considerable desarrollo, ¿no?, en países como Gran Bretaña, Francia, España, e incluso en América Latina, ¿no?, países como México y Argentina, ¿no? En el Perú, en cambio, no ha tenido un impulso similar. Otro aspecto a exponer es el carácter inconcluso de algunos de los trabajos de Porras o proyectos de obras que dejó en preparación. En una entrevista de 1950, al informar de las obras en las que trabajaba en ese momento, refirió: «Tengo naturalmente, en cambio, muchas otras investigaciones, algunas abandonadas que pueden reverdecer por un nuevo entusiasmo o por un hallazgo fundamental, y otras que me incitan desde hace tiempo, pero que no he tenido oportunidad de realizar. Tales mis viejos ensayos sobre Felipe Pardo y los satíricos limeños, o mi libro juvenil, 10 veces trunco e interrumpido, sobre Sánchez Carrión».
Entre las razones que explicarían ello, podría señalarse las diversas actividades que ocupaban a Porras, su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sus colaboraciones periodísticas, la enseñanza escolar y universitaria. En alguna ocasión llegó a declarar que la enseñanza le había llegado a tomar hasta 40 horas de clases a la semana. Esto le impidió concluir trabajos ya iniciados. En el ya citado reportaje de Alfonso Tealdo, este le pregunta, ¿por qué no culmina su estudio sobre los satíricos, la biografía de Sánchez Carrión y la vida de Pizarro? Porras respondió, los libros de un maestro son sus alumnos. Y es que no había para él mayor honra espiritual que ser maestro de secundaria. Y en 1941, tras su regreso de Europa, cuando se reintegró a la enseñanza en el Colegio Anglo-Peruano, declaró, cito, yo sé que posiblemente retraso en tiempo la aparición de mi obra de escritor, pero ninguna forma de entrega me ha parecido más grata que esta, de dictar clases a jóvenes e investigar para ellos. Ya son 20 años que llevo en la enseñanza, en la instrucción media, y las únicas satisfacciones evidentes las he recibido de mis discípulos. Donde he ido, me he encontrado con ellos. Fin de la cita. Una razón adicional es que Porras nunca consideraba que una investigación histórica pudiera estar concluida. En 1938 declaró, los libros de historia hay que recomenzarlos todos los días, sin descanso. En realidad nunca están concluidos, aunque estén listos para publicarse. Años después, opinaba acerca del trabajo de investigación. La labor fundamental del historiador, y sobre todo la del maestro, es la de la investigación. La publicación de la obra histórica representa más bien una satisfacción del deseo personal. El historiador de vocación se satisface más plenamente con el placer mismo de la investigación, y quien haya tenido conexión con los estudios históricos sabe bien que la investigación auténtica, plena, verdadera, no termina nunca. Fin de la cita. Bien, para ir concluyendo y no excederme en el tiempo asignado para esta exposición, añadiré que desde 1928 Porras asumió la cátedra de literatura castellana en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Y al año siguiente se le confió la cátedra de Historia del Perú, Conquista y Coloniaje. A partir de ahí cambió el curso de sus investigaciones, que habían sido hasta ese entonces sobre la emancipación y la república, y se dedicó al estudio de la época de la conquista y de sus fuentes documentales, principalmente las crónicas. Finalmente, quisiera concluir con una reflexión. Mientras realizaba mi investigación doctoral sobre la obra juvenil de Raúl Porras, quise averiguar qué conoce la juventud sobre este personaje. Para esto realicé una encuesta a casi 300 estudiantes universitarios del primer año y constaté su desconocimiento sobre este ilustre intelectual y maestro. A la pregunta, ¿sabe usted quién fue Raúl Porras Barrenechea? El 59% respondió en sentido negativo, mientras que el 41% respondió afirmativamente. Pero la pregunta que arrojó un resultado sorprendente fue aquella referida a si había visto su retrato alguna vez. El 76% respondió que no, mientras el 21% respondió que sí lo había visto. El resultado obtenido no deja de asombrar, por cuanto el retrato de Porras, como bien sabemos, figura en el billete de 20 soles desde 1993. Sugiero que este vacío se llene dando a conocer a Porras en las clases de historia, que una selección de sus libros sea incorporada al Plan Lector Nacional. Raúl Porras fue sobre todo un maestro y dejó un legado intelectual a las futuras generaciones del Perú. El mejor homenaje que le podemos rendir es leyéndolo. Es menester por ello que la obra de Raúl Porras Barrenechea sea más conocida y mejor apreciada en su patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Higueras. Bueno, sí, interesantes reflexiones que realizan y esperemos que esta charla, esta conferencia, tanto la de ayer y hoy, llegue a un público más amplio que permita difundir más la obra de Raúl Porras Barrenechea. Bien, ahora pasamos a la siguiente
ponencia es la de la doctora Liliana Regalado, quien nos presentará la ponencia titulada Historiografía de las Crónicas de Raúl Porras Barrenechea, en la cual se analizará la construcción de la historia a través de uno de los historiadores más representativos, que es de la historiografía peruana del siglo XX, quien integró la llamada generación del centenario. Le damos el pase, doctora Regalado. Gracias, muy amable. Bien, vamos a trabajar el texto de, básicamente, las crónicas del Perú de Raúl Porras Barrenechea, pero en realidad como pretexto o como vía para poder, digamos, trabajar una instancia que para él fue realmente grata y que le significó mucho. Le significó mucho por su propia visión, que como ya se ha explicado, tenía del Perú y de su historia, por su vocación docente que lo llevó seguramente a sistematizar las que consideraba las fuentes básicas de la historiografía y de la peruana, es decir, de la narración y del conocimiento de lo sucedido en el Perú a lo largo de su historia. Y en el caso de los cronistas del Perú, para Porras esa historia tenía una continuidad, tenía, digamos, perdón, estamos viendo esto, tenía un devenir que él entendía, digamos, como una unidad que se anclaba desde la época prehispánica y que continuaba de manera, digamos, homogénea y continua a lo largo del curso de los acontecimientos. No sé, perdón un ratito que acá tengo un problema. Sí. Ok. La importancia, por lo tanto, del trabajo de Porras en relación a los cronistas del Perú tiene que ver con su propia condición, su propia situación en la época que vivió y produjo su importante aporte a nuestra historiografía. No en vano se le considera uno de los historiadores más representativos del siglo XX, y a pesar de que hoy día estamos hablando de la novísima historiografía peruana y la cultivamos, siempre Porras es un referente que nunca dejamos de lado y que mantiene una actualidad porque representa, digamos, la figura de un intelectual que pensó al Perú desde un momento de crisis, dado que pertenecía a la generación del centenario o generación de la reforma, y que se movió en su momento de formación y de inicio de su trabajo bajo la influencia del movimiento de Córdoba. Por lo tanto, perteneció a una generación que se sintió en la necesidad de repensar el Perú para, digamos, entender la diversidad dentro de la unidad y, digamos, mostrar cómo esas diferencias no rompían el hecho de una identidad peruana. Obviamente, Porras también resulta importante porque vive en un contexto de cambio, que es justamente todo el proceso, quizás el momento más interesante del proceso de modernización del Perú, y sobre todo porque fue, digamos, orientado desde la alta esfera gubernamental, pero que, digamos, representó también el pensamiento de los intelectuales entonces. Por lo tanto, digamos, es un contexto político, social complejo y interesante, y es un contexto historiográfico en el que, digamos, se va a procurar pensar al Perú nuevamente o repensarlo desde una perspectiva de larga duración. Por otro lado,
tenemos que considerar la visión histórica del Perú. No se puede hablar de los cronistas del Perú, de la obra de Porras centrada en los cronistas, si no se piensa en la visión histórica de Porras. Porras ha sido fundamental en la configuración de una historiografía peruana rigurosamente empírica, y por lo tanto, dadas las características de esa historiografía, tenemos que le presta especial importancia a la consulta y difusión de documentos revisados en archivos nacionales y españoles, sobre todo enfocándose en el estudio de las fuentes coloniales. A Porras se le debe una de las más citadas periodizaciones y sistematizaciones temáticas de las crónicas escritas sobre el Perú durante los siglos, entre los siglos XVI y XVIII. Y por lo tanto, hablar de Porras no es posible separándolo de las fuentes históricas peruanas, y tampoco es posible separarlo de su actividad docente, porque es ambas actividades, estudiar las fuentes históricas documentales y dictar cátedra, están, digamos, marcadas por un ánimo que llamaríamos patriótico, porque entiende al Perú como una entidad particular dentro de un contexto universal occidental, y por lo tanto no entiende al Perú fuera de este ámbito. Para él es natural y por lo tanto hay en su visión histórica del Perú una fuerte dosis de hispanismo, pero un hispanismo que podemos llamar mestizo, un hispanismo que podemos llamar criollo, en tanto que esa visión histórica reconoce en España a la madre patria, reconoce que de la mano de España el Perú milenario ingresó en la historia de Occidente, y sin embargo esa dosis de hispanismo no le impide mirar y admirar, diría yo, al Perú milenario ancestral, y como tampoco le impide pensar de manera optimista en la unidad del Perú como nación, en la unidad de la historia peruana, sea como estudio del pasado o sea como devenir, en función de un futuro, en función de una realización que él mira de manera positiva. Se puede decir, y se ha dicho efectivamente, que Porras maneja un discurso criollo. Es un discurso en donde él se reconoce a sí mismo como parte de un país que tiene raíces antiguas de cultura y de civilización, pero que, digamos, se ha enriquecido por el contacto con Occidente a través de España. Y eso lo lleva a realizar un esfuerzo de sistematización, como dije antes, de la documentación para entender, digamos, a esa historia peruana. Y él, digamos, se suma o continúa esfuerzos que ya habían sido realizados antes por Marcan Ribagüero, o por Luis Alberto Sánchez y Luis Bodán, que habían utilizado el criterio, digamos, racial y temporal para clasificar y entender a los autores de las crónicas y sus trabajos. Pero desde 1943, Porras produce un cambio que no siempre es evidenciado, no siempre es puesto de manifiesto, pero que resultó muy importante. Desde 1943 enfatiza no solamente la temática de las crónicas, sino enfatiza el locus de producción, es decir, la ubicación de los autores en el momento en que producen estos documentos, es decir, los ubica en su propia temporalidad, atendiendo
por un lado, las características del conjunto de las crónicas, pero también sus particularidades. Y en ese locus de producción está el hecho de que considera que la cronística peruana, como la indiana también en general, es expresión de una identidad patria. Es decir, hablar de cronistas del Perú, como lo dice el título de este importante trabajo, es hablar de la historia patria entendida como una unidad, desde lo tradicional prehispánico hasta su inserción en la historia de Occidente y su desarrollo también ahí. Disculpe, doctora Regalado. Sí. Si va a compartir pantalla. ¿Perdón? Si va a compartir pantalla. Sí, no está compartiéndose. Ahorita no. Ay, Dios, a ver, sí, quiero compartirla. Voy a ver voy a minimizar un ratito. Porque se suponía que sí la estaba compartiendo. A ver. ¿Por qué? No sé, no se ha compartido. El botón verde, doctora. Sí, no lo encuentro, justamente se me ha desaparecido. Ese es el problema. Sí. Porque inicialmente lo activé, pero ahorita, un ratito, se me ha desaparecido. En la pantalla del Zoom, ahí. Sí, es que justamente... Sí, la esperamos, doctora. A ver. Acá lo volví a encontrar. A ver. Ahí. Y ya. Se supone que ya está compartido. Ahora ya está cargando. Ahora sí. Ya lo tiene compartido. Sí, okay. Ahora sí. Bueno, pero puedo seguir adelante, digamos, con esto, porque creo que no es necesario retroceder. No, continúa de donde se ha quedado. Decía, bien sí, aquí. ok. Sí. Decía que a Porras le interesaban, digamos, los documentos, las crónicas, pero también le interesaban los autores y le interesaba el lugar de producción, es decir, los contextos en donde estas obras fueron confeccionadas, porque para él la historia estaba pensada que la historia peruana y la historiografía peruana, ambas cosas, estaban pensadas como un devenir que estaban caracterizadas por la continuidad y la unidad. Y por lo tanto, él considera que ese es un desenvolvimiento que no está desde su punto de vista sujeto a críticas, sino que los errores o fallas específicos que se puedan advertir en ese desenvolvimiento están relacionados con, digamos, actuaciones particulares, sobre todo situaciones políticas y las actuaciones de los líderes. Pero considera positivo todo ese desenvolvimiento. Asimismo, tenemos que considerar lo que ella decía, que hay un discurso historiográfico, es una versión criolla de la historia nacional. Es decir, es una visión de la historia, y lo escribe, digamos, pensando, me parece, en esos términos, que muestra... Doctora, disculpe, su micrófono, por favor. Se ha desactivado en estos momentos. A ver si lo puede volver a activar. Aún tiene el micrófono desactivado, doctora. A ver, ¿ahora? Ahora sí, y ahora sí lo escuchamos claro. Sí, no sé qué está. Lo que pasa es que mi casa tiene las paredes súper anchas, y realmente a veces se alocan digamos, las computadoras, etcétera, y he cerrado la puerta, con lo cual eso también genera problemas. Decía que en el discurso historiográfico de Porras,
se puede advertir una visión criolla de la historia nacional. Criolla porque en realidad no hay en él una discusión en cuanto a ver cuestiones negativas en el sistema colonial hispano, considera la historia indígena importante y promueve la idea de un Perú mestizo. Es decir, por eso las crónicas del Perú se consideran los aportes, los escritos de los pobladores mestizos e indígenas. Y por lo tanto, para él, esa inserción de lo tradicional y del conocimiento del devenir histórico antiguo con el devenir histórico colonial y posterior a ese periodo, va a tener una idea de un continuo, de un todo, en donde, digamos, resultaba positivo la presencia de una historia peruana que compartía con Occidente los beneficios de una cultura, de una ciencia y una tecnología occidentales. Es decir, ¿por qué lo podemos considerar una versión criolla? Porque hay una idea de que la historia del Perú está muy bien ubicada dentro de la historia de Occidente, que resulta positivo en tanto no se deje de lado el conocimiento y la reflexión y la valoración de la época antigua, tradicional. Y justamente el hecho de considerar, hablar de un antiguo Perú, hablar de una época anterior a la presencia de Occidente a través de los españoles, supone justamente que está pensando en etapas que marcan un continuo que no puede ser, digamos, modificado, que no debe ser roto. Por lo tanto, él busca elaborar una historiografía que procure las bases, los medios, los instrumentos, todo eso a la vez, es decir, el fundamento, pero también los instrumentos de una identidad peruana, y por lo tanto le interesan las costumbres, las fuentes orales y las documentales. Él no tiene un desdén por las fuentes orales, pero justamente por las características de su trabajo y por su propia formación, las fuentes documentales para él resultan importantísimas, pero siempre destaca el hecho de que las fuentes escritas por indígenas y mestizos recogen tradición oral, pero no se dedica a estudiar esa tradición oral. Hay en su noción de historia peruana y de historiografía peruana, las dos cosas, una contextura historicista y a la vez hispanista. Sin embargo, me parece que él agrega un concepto más, y es que son, digamos, de esa contextura, pero con características propias, particulares, que hacen que se pueda hablar de una historiografía peruana particular, única. Por lo tanto, de allí se deriva, a mi juicio, una noción de patriotismo, un sentimiento de patriotismo, y ese patriotismo está anclado en el hecho de considerar que se trata de una historia, de un devenir original de larga data, digamos que esa larga data vincula al mestizo y al criollo con los pobladores nativos. Pero pienso yo que se trata de establecer una vinculación. No le podemos pedir en todo caso ir más allá, porque cometeríamos un anacronismo, ¿no es cierto? Lo que nosotros ahora entendemos por la convivencia de lo diverso, lo plural, la configuración de una identidad con esas características es propia de nuestra época y no se daba digamos, en el momento que Porras se formó y escribió. Por lo tanto, por eso es que su visión es criollo, historicista e hispanista. Y por lo tanto no podemos exigirle otra cosa, pero sí reconocer que la visión de Porras
no es exclusivamente la de un país mestizo o criollo, sino que reconoce que esa, digamos, entidad peruana está anclada más atrás en el tiempo. Pero creo que no va más allá de eso, efectivamente, ¿no? Ahora, en el caso de las crónicas, estos eran documentos que muestran de manera tangible que los españoles y mestizos van a reconocer y van a valorar desde un principio la realidad del mundo indígena y van a reconocer que habían desarrollado culturas y creado civilización. Porras me parece que entendió que las poblaciones nativas se habían inscrito en un discurso historiográfico que hicieron suyo digamos, el interés de Porras por la sistematización y el estudio de las fuentes tiene que ver con esta visión integral del Perú y de su historia. No ve a un Perú fragmentado en términos, digamos, históricos. Yo diría que en su época se aceptaba la situación o situaciones que hoy en día nosotros sometemos a crítica y que recusamos permanentemente. En ese momento no se da eso. Hay siempre, digamos, movimientos y preocupaciones, como por ejemplo el indigenismo, pero que establecen la idea del indígena como un problema a ser asumido o a ser resuelto, que es muy distinto, ¿no es cierto?, a lo que podríamos entender hoy en día por una preocupación por, digamos, la población de origen nativo. En los cronistas del Perú encontramos esta idea de un Perú integral, de un continuum que merece ser reconocido como original y que debe ser estudiado. Y a él le interesan las fuentes documentales, como dije antes, porque le interesa, digamos, el documento, le interesa la fuente escrita como la base fundamental de la construcción del conocimiento histórico. Y por lo tanto, estas crónicas del Perú que primero circularon entre estudiantes y especialistas como copias y que, digamos, más adelante fueron publicadas, más bien tardíamente diría yo, pero no fueron publicadas sino, digamos, porque el propio Porras entendía que esos trabajos no tenían punto final, como se ha dicho, tenían, digamos, que ser revisados permanentemente, incorporar nuevos textos o documentos o nuevas interpretaciones o nuevos estudios de sus autores, y por lo tanto hubo en el mismo Porras, me parece, una reticencia para publicarlo. Sin embargo, cuando se publica, tenemos que obtuvo el Premio Nacional de Historia Inca Garcilaso de la Vega y, digamos, como dije, se publica en formato de fotocopias o, copias mecanográficas, no fotocopias, mecanográficas, y luego, además, se publican 2 años después de su fallecimiento. Y por lo tanto, podemos decir que en el caso de Porras, tenemos que las crónicas del Perú aportan a una historiografía que necesita bases documentales. Por más que hoy en día corran o soplen nuevos vientos en materia de nuestro trabajo y a la teoría que sustenta nuestro trabajo, los historiadores seguimos teniendo como materia básica las fuentes documentales. Hemos aprendido a leer las fuentes documentales de otra manera, hemos aprendido a leer entre líneas, hemos aprendido a descubrir las tradiciones orales en los documentos escritos, hemos aprendido
a entender que existe una intermediación constante desde el momento en que se escribe un documento, que ya es la intermediación del autor del documento frente a una realidad que él ha seleccionado. Es una información seleccionada por el autor del documento, pero también hay nuevas intermediaciones que tienen que ver con la lectura o las lecturas que se hacen a través del tiempo. Y por lo tanto, por eso resultan siempre los documentos ahora entendidos como abiertos. Y hay una suerte de relación intensa entre el objetivo, que es el material documental, el objetivo entre comillas, y lo subjetivo, que es el historiador, el lector, el intérprete del documento. Por lo tanto, las crónicas del Perú siguen siendo un material importantísimo para los historiadores, a pesar de que la teoría de la historia ha cambiado, de que hoy manejamos otros criterios teóricos para enfrentarnos al conocimiento del pasado o, por lo tanto, no al conocimiento en términos objetivos, latos, o estrictos, perdón, sino más bien en sentido lato de que el conocimiento es, digamos, una interpretación que los historiadores vamos haciendo de los mensajes que se nos entregan a través de las fuentes y por lo tanto son mensajes interpretables. En ese sentido, pues, las crónicas del Perú siguen teniendo vigencia porque, como dije, los historiadores seguimos muy anclados, vinculados con las fuentes documentales, y como también he señalado y lo reitero, las tratamos de manera diferente a cómo se trataban en la época del propio Porras. ¿Por qué es importante la obra de los cronistas del Perú? No solamente por esa vigencia permanente, digamos, en tanto los historiadores necesitamos de las fuentes documentales, aunque los leamos de manera distinta, mantienen su vigencia porque muestran una sistematización que nos permite entender eso que ahora siempre andamos buscando. Andamos buscando en las fuentes documentales a los autores y a los lectores inclusive, ¿no? La lectoría resulta importante no solamente porque Barton en Estados Unidos lo subrayó hace ya por lo menos 3 décadas, sino por el hecho de que necesitamos ese referente que nos remite a un mundo que ahora lo encontramos distinto a través de preguntas diferentes que nosotros formulamos ahora, pero que se mantienen como una información, diría, tienen un núcleo duro, un núcleo central que nos permite, digamos, representarnos al pasado y representarnos al pasado con una referente, con una, digamos, con un anclaje en algo tangible que solemos llamar objetivo, como a referirnos a los documentos, pero que, digamos, se constituye como una suerte de gran repositorio de información que permite múltiples lecturas. Los cronistas del Perú, pues, son una sistematización de ese material documental. Necesitamos y necesitaremos siempre de acudir a esas fuentes podemos pensar que cuando Porras escribe Los cronistas del Perú, lo hace pensando, como dije hace un rato, en términos de patria, en términos de la historia patria, en términos del devenir de una continuidad que él reconoce y en términos de una unidad que puede permitirle una inteligencia, es decir, una comprensión del pasado, del presente y del futuro. En Porras claramente se va a notar eso. Es lo que me parecía, desde mi punto de vista muy particular, que podía acotarse frente a la obra de los cronistas del Perú, de la cual se ha hablado
realmente muchísimo y se seguirá hablando, porque como dije, tienen una vigencia constante. Gracias. Muchas gracias, doctora Regalado, por sus importantes reflexiones. Y sin duda las crónicas y las fuentes y el mismo obra de Porras son vigentes. Ahora pasamos a la tercera mesa, a la tercera ponencia de Gerardo Trillo, quien presentará la ponencia titulada La colección Raúl Porras Barrenechea de la Biblioteca Nacional del Perú, quien detallará la colección misma, que constituye una parte importante del acervo documental y bibliográfico que custodia la BNP. Te cedemos la palabra, Gerardo. Muchas gracias, John. Bueno, quiero agradecerles también porque la Biblioteca Nacional está siendo parte de este conjunto de homenajes que se están haciendo a Raúl Porras Barrenechea, alguien que, bueno, ayer mismo en la primera sesión de este homenaje también se habló desde otros aspectos, desde la literatura, la historia siempre, la política, en fin. Porras es multifacético. Hoy hemos conocido aspectos de una de las obras en concreto, etapas de su vida, en fin. Porras, tenemos mucho todavía por aprender de él, porque en cada aspecto creo que ha dejado todo un recorrido muy marcado y que a la vez también sirve como señero de qué podría hacerse, ¿no? Hace poco alguien, Paul Gallegos, me parece que estaba estudiando la faceta más, digamos, de funcionario público de Porras, ¿no? Se ha estudiado sus viajes, los cargos, las interpretaciones que ha tenido en algún momento, intervenciones, en fin. A raíz de eso yo voy a, en principio, compartir una diapositiva que me va a servir, digamos, de guía y también para hacer un poco más digerible lo que voy a conversar ahora. Bueno, yo he tratado de investigar de un tiempo acá una faceta más de la obra de Porras, ¿no? Que es de por sí, como he mencionado, bastante amplia. Pero creo yo que hay una faceta que de alguna forma, bueno, en principio asumía que no estaba muy bien trabajada y me llamaba la atención que existían, digamos, testimonios, menciones, a algo que a veces hemos dejado de lado porque hemos analizado a Porras, digamos, como intelectual propiamente, pero no en un pequeño detalle que no es tan pequeño en el caso de él, ¿no? Y este detalle, ¿no? Que es un sentimiento, es un gusto de él, nos lleva también a pensar en Porras cercano al libro, ¿no? Con un amor muy especial al libro, ¿no? Hay una faceta de bibliófilo que tiene Porras que de alguna forma acompaña toda su vida y que ayuda a interpretar también facetas de su vida, incluso incursionando en algunas ediciones, ¿no? Con una asociación de bibliófilos en la década del 40, sacando publicaciones, Mi Manuel de Adriana de Bernuy, la esposa y viuda luego de Manuel González Prada, salió por la editorial que manejaba, o bueno, que trabajó o en todo caso participó Porras, ¿no? En fin, muchas facetas. Acá vamos a presentar algo que de alguna forma nos ayuda a entender lo que es la colección Raúl Porras Barrenechea en la Biblioteca Nacional. Todos, bueno, sabemos que Raúl Porras donó su biblioteca o lo dejó como un testamento. Bueno, ya había dejado 2 testamentos. Él escribió un testamento en el año 54 y bueno, en el año 58 me parece, para poder finalmente dejar señalado algo. Porras era consciente de la importancia que significaba el conocimiento. Él mismo había sido parte de ello en su desarrollo personal y vamos a ver detalles que lo evidencian de manera, digamos, profunda. Pero a la vez también era consciente que uno de sus legados podría haber sido el material y este se convertía en la materialidad de sus libros. Sus libros, efectivamente, cuando Raúl Porras Barrenechea fallece, son donados a la Biblioteca Nacional y hay una serie de acciones que se toman inmediatamente para poder trasladar los libros y luego en los años siguientes van a ser digamos, catalogados, en fin, para finalmente estar puestos al servicio de los usuarios. No hasta hace mucho, la colección Porras Barrenechea tranquilamente podría ser considerada la colección más consultada en la Biblioteca Nacional, ¿no? Las estadísticas de consulta
evidenciaban que se trataba de una colección sumamente consultada, no solamente por especialistas, sino también por, digamos, estudiantes que estaban preparando alguna investigación en camino y recurrían a los libros de Porras. Pero estos libros tienen una historia, ¿no? Esa faceta de bibliófilo también tiene una historia. Y es más, esta imagen nos ayuda a entender un poco lo que pasaba con Porras, ¿no? Con una formación, con un gusto, pero que lo llevaba siempre a concretar, digamos, hechos reales. Y joven, él ya era parte de un mundo académico, había perdido al padre a los 2 años nada más, pero eso no lo alejaba de un mundo académico, intelectual, al cual admiraba mucho, ¿no? Acá lo vemos muy joven en el funeral de Ricardo Palma, y lo reconocemos muy atento, casi a primera fila, inmiscuido dentro de todo ese momento difícil que significó para los amantes de las letras, ¿no? Ahí nuevamente vemos otra imagen que me parece interesante resaltarla. Y bueno, en su formación ya se ha mencionado también esta etapa del conversatorio universitario, de cómo se involucra con la reforma universitaria, en fin, hay mucho trabajo que se ha escrito sobre el tema, pero lo vemos rodeado de un conjunto de personas que, bueno, es inevitable, estaban ligados todos a las letras, ¿no? Bueno, lo vemos acá, Jorge Basadre, ¿no? A Manuel Abastos, a Ricardo Vegas, bueno, a Luis Alberto Sánchez, Carlos Moreira Pasoldán, Jorge Guillermo Leguía, en fin, bueno, Guillermo Luna Carla. Y es solamente, nuevamente, esto es una imagen para entender digamos, el entorno en el cual él se movía, ¿no? Gente que escribía, como ha mencionado Gabriel hace un momento, sobre cómo escribían biografías, en fin, pero gente ligado necesariamente al conocimiento y al amor a las letras, y también al debate. Y eso es algo que también él, de alguna forma, estuvo, digamos, teniendo muy presente a lo largo de su vida. Primero como alumno, luego como maestro, ¿no? Acá vemos otra foto donde, bueno, es una imagen conocida, ahí está el nombre de los que aparecen, resaltan tal vez Pablo Macera y Miguel Maticorena. Pero lo que me interesa resaltar acá es cómo, y es sabido, ¿no? Por los diferentes testimonios, él en su casa tenía un conjunto de personas, de alguna forma sirviéndose de su biblioteca ahí. Y bueno, acá también otra imagen donde aparece el Adundar Temple y Miguel Maticorena. Lo vemos nuevamente en su casa rodeado de libros. Y es curioso, siempre rodeado de libros y de intelectuales. Juan Mejía Vaca, Martín Adán. Esta es la imagen de la colección Porras cuando estuvo en la biblioteca en el local de Abancay, lo que actualmente es la Gran Biblioteca Pública de Lima. Era la Sala Porras, y todo se mantenía junto porque el testamento señalaba que su colección debía permanecer junta, no podía estar separada. Cuando ya se hace el traslado al local de San Borja, local más moderno, la colección Porras se custodia en tal vez, digamos, uno de los pisos más importantes que tiene la biblioteca, que es el fondo antiguo y colecciones particulares. Ahí lo encontramos ya de una manera más sofisticada, digamos, con una serie de medidas para poder preservarlos, porque hay una serie de detalles que diferencian a los libros de la colección Porras. Esto uno lo puede constatar cuando tiene contacto con los libros. ¿Qué ocurre? Porras, cuando va a España, viaja a España para encargarse de la embajada, de la legación, Porras viaja con sus libros, ¿no? Y ahí está la famosa entrevista a Tealdo que se ha mencionado también hoy día, y es una entrevista donde da detalles sobre cómo está viajando, con qué está viajando, ¿no? Señala que está llevando una cantidad de cajas de libros, y bueno, y él de alguna forma bromeando un poco, dice que bueno, en todo caso podría, claro, que quiere llevarse los libros, pero en todo caso podría preferir que los peces terminen comiendo esta sabiduría, ¿no? En fin. Esta colección se encuentra resguardada en un conjunto bastante grande, tal vez solamente haya sido superada en volumen por la colección de Pablo Macera, ¿no? Es una colección bastante voluminosa y que, bueno, tiene una medida de seguridad acordes al caso. Uno de los detalles más que identifica a los libros de la colección Porras es el ex libris. Y el ex libris es también digamos, un aspecto bastante
personal. Este es un diseño de Leslie Brice hecho por él mismo, Porras. Y vemos la frase que creo que nos ayuda a entender estas facetas de su vida, ¿no? Esta fase de las geórgicas, ¿no? Fugit irreparabili tempus, ¿no? Algo así como el tiempo se va irreparablemente, ¿no? O el tiempo pasa irreparablemente, ¿no? Efectivamente, parece que en cada aspecto, y es tal vez lo que hoy en día nos hace poder conocer tantos aspectos y de manera tan profunda sobre todo lo que hacía el maestro, ¿no? Considerando que ha dejado mucha vertiente para trabajar cada aspecto de su vida, permite estudiarlo porque hay información, ¿no? Y del cual explotó bastante. Bueno, hay una interpretación, ¿no? Sobre en qué se habría basado, ¿no? Porras dictaba en la casona de San Marcos y probablemente esa torre que se ve al fondo de uno de los patios, del patio de letras, ¿no? Del Colegio de San Carlos, es la que aparece en esta esquina, ¿no? Y ahí vemos el escudo de San Marcos también. Bueno, solamente para mencionar algunos detalles antes de pasar a las dedicatorias. Quiero señalar que el estudio de las dedicatorias, el estudio de los bibliófilos, de las colecciones particulares, no es un trabajo, digamos, tan profundo, tan extendido en la historia, digamos, en la historiografía, pero sí tal vez desde otros campos de análisis que se han permitido desarrollar, digamos, desde la historia material del libro, ¿no? Muchas formas de hacer la historia del libro son a través de la materialidad de cada uno de los detalles que tienen los libros, ¿no? Un libro se produce de una manera, pero cuando llega a manos de un coleccionista, este coleccionista va a agregarle alguna característica que lo personaliza, una anotación, una encuadernación especial, ¿no? O algún detalle. Y probablemente ese libro vaya a pasar a manos de otros y de otros y de otros, ¿no? Así, muchos de los libros llegan a la colección Porras porque él las adquiere desde joven, ¿no? Él señalaba en su testamento que él no había heredado una biblioteca, pero luego va incrementando, comprando libros. Hay unos textos de alguna forma que sirven como orientación, por ejemplo, el del escritor Timothy Ryback sobre los libros de Hitler, ¿no? Los libros del gran dictador, se llama esta obra, y es un estudio que analiza algo de 1200 volúmenes, ya que se encuentran en la Biblioteca del Congreso, ya con sede en el edificio Thomas Jefferson. Bueno, ahí llegaron a parar algunos libros que, bueno, fueron, de alguna forma estaban repartidos en diferentes lugares y luego de la invasión a Alemania, luego de haber derrotado, se encuentra y, y este personaje, bueno, hace un análisis sobre las cosas que leía Hitler, ¿no? ¿Qué cosas lo formaron, ¿no? Otro caso bastante peculiar es también el de Cristóbal Peña, ¿no? Que es un periodista chileno que tiene un texto bastante interesante que se llama La secreta vida literaria de Augusto Pinochet. Y de alguna forma también estoy poniendo claro acá ejemplos de personajes bastante llamativos, ¿no? Porque, nuevamente, esto en realidad se practica para muchos campos, pero estoy tratando de señalar personajes así, tan lamentablemente presentes, muchas veces para la democracia, pero bueno, se han hecho estudios para saber sobre el origen de esos libros, sobre qué impacto han tenido, cómo construyeron a estos personajes, ¿no? En el primero, sobre el antisemitismo, y en el caso del segundo, llama la atención también cómo este estudio demuestra que esta biblioteca se compró con fondos públicos, ¿no? Valorizados en alrededor de $3 millones. En fin, muchos detalles que se puede saber a partir de la materialidad de los ejemplares de una biblioteca particular. Ahora, como yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? El testamento hológrafo de Porras señala que él no había heredado una biblioteca, ¿no? Es más, lo voy a leer, tengo acá una anotación que señala lo siguiente, ¿no? Mi biblioteca, de más de 20.000 volúmenes peruanos y extranjeros, que he formado íntegramente con mi trabajo personal desde los 15 años, sin haber heredado un solo libro. Esto dice Porras en el año 53, que es donde se firma el primer testamento hológrafo. Efectivamente, Porras empieza desde muy temprano, apenas terminado el colegio a los 15 años, a trabajar. Nuevamente, vivía en un entorno familiar donde el padre no había fallecido y necesitaba ser parte, digamos, del sustento de la familia. Pero a la vez también este
esto le llevaba a tener un peculio que le permitía, por lo menos, hacerse estos libros, ¿no? Entonces tenemos a un joven, muy joven Porras, trabajando, ¿no? En 1915, ya estudiando Derecho en San Marcos, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, ya inmiscuido en todo el tema de la reforma agraria, viene trabajando, sí, pero adquiriendo libros, ¿no? Hay algunas menciones que a mí me parecen muy importantes en la entrevista que le da Tealdo en el año 48, que creo que sería interesante señalarla. Voy a leer rápidamente una, ¿no? Dice Porras, ¿no? Sobre algunos libros que ha adquirido. Tealdo, bueno, en principio Tealdo le pregunta, ¿no? Le dice, tengo comprados, perdón, nos señala Porras, tengo comprados donde Baglietto, rarísimos folletos, ¿no? Y señala a Tealdo, ¿no? 20 libras le cuesta el mercurio peruano. Adquiere colecciones íntegras, dice Tealdo, periódicos antiguos, El Chispazo, La Neblina, toda la Gaceta de Lima, entre otros periódicos. ¿Cuánto le cuesta? 20 libras, ¿no? También señala Porras en Altecillo, ¿no? Viva Bécquer, ¿no? Muere el dólar, dice, ¿no? Por la adquisición. Y señala Porras en esta entrevista que él adquirió ahí, en esta librería, la colección de Varela y Orbegoso, que efectivamente está en la colección Porras actualmente. Esta librería es la librería de Atilio Tazara, ¿no? Y la otra es la de Enrique Baglietto, ¿no? Son de alguna forma las librerías en las cuales Porras solía ir constantemente. Dice Tealdo sobre esta librería, dice, era un pequeño rincón, la librería, junto a la casa de préstamo de Tazara. Porras a veces entra en la primera para comprar en la segunda. Un día se queda mirando a un hombre elegante de ojos azules y bigotes blancos y sedosos. Es Manuel González Prada, amigo de Tazara. Es el año 1912 y a Porras le interesa la historia republicana, ¿no? Estos pasajes son bastante interesantes de cómo lo vemos a Porras jovencísimo, ¿no? Pero atento a estas bibliotecas y también a un personaje que en ese momento era como guía, ¿no? Para diferentes intelectuales. Luis Alberto Sánchez señala en su testimonio personal incluso cómo la orientación política de Manuel González Prada era un señero para estos jóvenes intelectuales entonces, ¿no? Bueno, una forma también de entender este coleccionismo es lo que ha comentado la doctora Regalado, ¿no? Sus obras, Los cronistas del Perú, y también sumaría esto las fuentes históricas peruanas. ¿Qué mejor forma de entender a un bibliófilo, a un coleccionista y al conjunto de obras que tenemos actualmente en la Biblioteca Nacional, si no es cuando alguien se inmiscuye tanto en la búsqueda de libros que genera sus propias fuentes, sus propios archivos y sus propias fichas para generar una guía de qué buscar, pero no solamente una bibliografía, sino también comentarios a esta bibliografía. Esto de alguna forma entra dentro de un conjunto de obras como las que generarían bibliófilos como José Toribio Medina, el chileno José Toribio Medina, el historiador Mariano Felipe Paz Soldán, e incluso el historiador también, escritor boliviano Gabriel René Moreno. Pero también hace mención y nos hace recordar los grandes estudios monumentales, diríamos, de Antonio Palau y Dulcet y de Pierre Gustave Brunet, ¿no? Que han delineado toda la, digamos, la producción bibliográfica en el mundo en general. Esta colección amplia que tiene libros, folletos, publicaciones periódicas, mapas, publicaciones oficiales también, y entre los manuscritos encontramos la correspondencia privada. Manuscritos coloniales del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, libros de cabildo, libros de elecciones parroquiales, copias partidas de bautismos y documentos relacionados con el Inca Garcilaso de la Vega. Este conjunto documental lo tenemos hoy, pero desconocemos un poco cómo se fue formando, ¿no? Que es lo que he tratado de averiguar un poco en los trabajos que he venido realizando. La colección, por ejemplo, de Luis Varela y Orbegoso, como mencionó antes, ¿no? El famoso Clovis, periodista peruano, que publicó, bueno, en diferentes periódicos, en el Comercio de Lima específicamente, su columna a La Hora Actual. También incluye cartas de Felipe Varela Ibay. En fin, son como 9.000 cartas aproximadamente que van entre 1876 a 1930. También hay algunas, entre ellas, ¿no? Cartas de Abraham Valdelomar, de José Carlos Mariátegui, de Víctor Raúl Aya de la Torre,
también de Luis Benjamín Cisneros, en fin, es un cúmulo, claro. Nuevamente, este entorno, ¿no?, de correspondencia, de coleccionismo, va a permitir tener una biblioteca personal que luego, ya trasladada, incluso en vida, en su casa, era muy consultada, pero en la Biblioteca Nacional permite que sea extendida para los usuarios en las generaciones posteriores, ¿no? Y la idea, claro está, como patrimonio, es que pueda ser, digamos, una fuente para las generaciones futuras también, ¿no? Es un derecho a la cultura en general que existe. Me remito otra vez a una mención que señala Tealdo en la entrevista. Dice Tealdo: en los muelles del Sena, en Londres y en Madrid, busca la huella de los viajeros, los reúne y los incorpora como nueva fuente histórica. En España hay el testamento de Pizarro y la crónica inédita de la conquista del Perú, de Diego de Trujillo, el documento más importante presentado al Congreso de Americanistas de Sevilla de 1935. Si a esto le sumamos algunas menciones, llamaría la atención cómo lo recuerdan propiamente, ¿no? Cómo van recordando sus alumnos el espacio en el cual se encontraba la biblioteca. Hay algunas menciones que lo llaman biblioteca casa. Voy a citar a Duccio Bonavia sobre cómo trabajaba Porras, que me parece bastante útil entenderlo. Dice: era interesante verlo trabajar, prefería hacerlo sentado, prácticamente hundido en una vieja butaca que tenía en uno de los cuartos, rodeado de sus Quijotes que coleccionaba, y que luchaban por conseguir un espacio entre libros y papeles. Leía y lo hacía con tanta concentración que a menudo no escuchaba cuando alguno de sus alumnos trataba de interrumpirlo para pedir ayuda en algo. Estaba siempre rodeado de papeles, generalmente páginas cortadas a la mitad, como si el tamaño normal de las mismas le molestara. No faltaba además las fichas, pero al final lo más importante era su lapicero con el que anotaba en el margen de los libros. Añade: otro recuerdo que queda de aquellos tiempos es el asombroso conocimiento que tenía Porras de su biblioteca. Y estamos hablando de una colección excepcional de libros de miles de ejemplares. Hasta donde recuerdo, era una biblioteca que no estaba clasificada, es decir, no tenía un fichero topográfico se refiere. Pero eso no quiere decir que no era ordenada. Porras tenía su propio orden y no recuerdo haberlo visto titubear nunca cuando buscaba algo. Siempre sabía dónde estaba el libro que necesitaba o en qué libro estaba la información que estaba buscando. Voy a sumar un comentario más, el de José Durán. Dice: libros por todas partes, en dormitorios, salas y pasillos, patios, traspatios y guardillas. Libros ordenados sin bibliotecarios, sobre la base de la buena memoria y el trato cotidiano. Muchos de los volúmenes, la mayoría, quedaron sin empastar, pues el encuadernador hubiera querido una millonada para la enorme cantidad de libros en rústica que poseía. En fin, son diferentes menciones. Solamente quería señalar la última referencia, la del escritor argentino Manuel Mujica Lainez, que dice: espero volver algún día al Perú, le escribe a Porras, y encontrar allí, en su casa, tapizada de libros, la hospitalaria generosidad que me brindó cuando lo visité. Si estamos todavía en el tiempo, voy a pasar unas imágenes muy rápidas que nos dan una referencia sobre los vínculos y el afecto también que se le tenía a Porras, ¿no? Esta es una dedicatoria de Martín Adán con la típica letra del poeta. Alguna dedicatoria de José de la Riva Agüero. Obras dedicadas, escritas. Por ejemplo, esta, la de José María Arguedas. Parece que acá José María Arguedas tenía, creo, 24 años. Me parece que es su primera obra, y se la dedica al maestro con esta dedicatoria, ¿no? Era como que el sendero al cual tenía que llegar y entregar un libro para de alguna forma lo puedan leer también, ¿no? Aquí está de José María Eguren, el poeta, la canción de las figuras, obra conocida, de Ela Dunbar Temple, ¿no? Y me llama la atención la dedicatoria, ¿no? Usted, que ha potenciado tan brillantemente la figura de Pizarro y la obra de los cronistas de la conquista, querrá leer esta historia desaliñada de unos caciques disminuidos muy cordialmente, ¿no? Esta es la obra Los Caciques Apualaya. También tenemos una dedicatoria en un texto del texto de Pachacute de María Rosborowski, y también una dedicatoria en una obra de Marcel Batellón, que varias veces estuvo también en el Perú,
Y también me llama la atención un par de textos más, ¿no? El de Aldous Huxley, ¿no? Y la forma como lo dedica, ¿no? Para Raúl Porras, dice, ¿no? Un historiador, de un amateur, señala, ¿no? Huxley era un personaje entonces, en la década del 50, y eso lo comenta muchas veces el Nobel Mario Vargas Llosa, que de alguna forma todos leían, en la generación del 50 todos lo leían, tenían que leer a Huxley. Y Huxley mismo en el mundo se dedicó, en algún momento dejó de escribir para dedicarse a viajar, a promocionar sus obras, ¿no? Y pasó por el Perú, pasó en agosto del año 58 y estuvo en la casa de... bueno, en estos momentos se nos van los nombres, en Barranco, en una casa que ahora es museo, se me va el nombre, disculpen, pero ahí solían ir a ver los intelectuales del momento, los jóvenes intelectuales, ¿no? Y bueno, difícil saber si hubo algún intercambio más, pero la dedicatoria nos dice algo ya de esa cercanía que pudo haber existido entre Huxley y Porras. También tenemos otra de Azorín, ¿no? De acá de 1950. Y bueno, también de Golda Meir, ¿no? La primera ministra mujer en Israel. De Borges tenemos acá también un poema dedicado. Bueno, solamente para concluir, acá unas imágenes referenciales, ya estamos ahora con el tiempo. La letra pequeña de Porras, que también ha sido recordada muchas veces. Hoy es un gusto poder consultar uno de sus libros y encontrar estas pequeñas anotaciones, que son anotaciones, sí, pero que el mismo Porras, en un esfuerzo bastante, digamos, que mezcló su dominio de las crónicas, su dominio sobre la vida y obra de Garcilaso, le permitió hacer a él un análisis del libro Historia General de las Incas de Francisco López de Gómara, en una edición de 1555, que llevaba las anotaciones manuscritas del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ese libro se estuvo vendiendo en Europa en la década del 30, y en la década del 40, fines del 40, llegó al Perú, y bueno, Porras tuvo que hacer el análisis de alguna manera, y escribió unos artículos en El Comercio, es algo que a mí me parece muy interesante, para analizar estas anotaciones, ¿no? Y en esta obra, pues efectivamente estaban las anotaciones de Gonzalo Silvestre y de Garcilaso de la Vega, ¿no? Y algunas de ellas incluso son anotaciones, digamos, casi escritas de manera que fueron luego trasladadas, ¿no?, a las obras de Garcilaso propiamente. A Porras le tocó hacer ese tipo de análisis. Por eso me llamaba la atención señalar estos detalles de sus anotaciones, sus correcciones, porque bueno, tratándose de alguien que deja una obra, estos detalles van a configurar también estudios posteriores que se realizan, ¿no?, para entender cómo se creó una obra, ¿no?, cómo se fue, digamos, delimitando, enriqueciendo, y que son obras que seguramente se valoran con el tiempo con un énfasis diferente, ¿no? Hoy en día, fuentes históricas, Historia de los Límites, los cronistas, en fin, muchas obras tienen una valoración diferente de Porras. Es un personaje conocido para buena parte de los peruanos y también en el mundo, y creo que hacerle un homenaje a partir de las diferentes facetas es algo bastante saludable en estos días, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda la colección de Porras es una de las más valiosas que es custodia de la Biblioteca Nacional. Bien, ahora entramos a la parte final de la sesión, y para eso tenemos las palabras de nuestro jefe institucional, Ezio Neira, a quien le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por el pase. Muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar a los ponentes, al doctor García Higueras, a la doctora Regalado también, y por supuesto a Gerardo Trillo por la participación en esta mesa, en esta segunda mesa que se ha preparado desde la Biblioteca Nacional como homenaje a esta figura, pues, que es tan importante para la biblioteca, no solamente porque fue, como se sabe, director de la Biblioteca Nacional, sino también porque, como ya se ha mencionado en esta mesa y también en la mesa de ayer,
la colección que donó a la Biblioteca Nacional es y ha sido una de las colecciones más consultadas, más importantes, más trabajadas, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los, digamos, ese es en sí mismo, ¿no?, un gran homenaje ya a la figura de Porras, quien además, ¿no es cierto?, fue un maestro de tantísimas personas. Y estoy seguro que, ¿no?, si supiera 60 años más tarde de su muerte la enorme cantidad de usuarios que han hecho uso de estos materiales, estaría muy contento, seguramente, ¿no? Estaría muy contento de que su biblioteca personal ha servido para formar a tantos y a tantas investigadoras e investigadores, y en general a tantos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ya se ha mencionado también, digamos, varios de los documentos más importantes que componen la colección. Gerardo ha terminado su presentación hablando justamente de la primera parte de los comentarios reales, ¿no?, la edición de Lisboa de 1609, que es una de las joyas bibliográficas más importantes que tenemos en la Biblioteca Nacional, pero también una serie de manuscritos, por ejemplo, ¿no?, manuscritos fechados entre el siglo XVI hasta el siglo XX, incluido, ¿no?, y también el resguardo en esta colección de archivos personales con documentación muy valiosa y muy utilizada también por diferentes investigadores peruanos y extranjeros. Por ejemplo, los archivos personales de Luis Benjamín Cisneros, ¿no?, por mencionar solamente algún nombre, o también de Felipe Varela y Valle, entre otras personalidades, ¿no? Entonces, tanto ayer como el día de hoy hemos buscado rendir homenaje, ¿no?, con estas dos mesas. La primera, que trató sobre la vigencia y la trascendencia de la obra de Raúl Porras, y la mesa de hoy, que más bien ha destacado el aspecto, pues, por un lado de historiador, evidentemente, de trabajador, de las crónicas, y por otro lado también el aspecto de bibliófilo, ¿no?, el carácter bibliófilo de Porras, ¿no? Estas imágenes que nos ha mostrado Gerardo Trillo con las anotaciones y demás, muestran, pues, creo yo, también un personaje amante de los libros. Digamos, no hay ninguna discusión al respecto, ¿no? Más aún también cuando uno evalúa el tamaño de la colección que donó, ¿no?, aproximadamente unos 25.000 materiales en total. Entonces, eso habla evidentemente de una persona que a lo largo de la vida no solamente, pues, se entregó a los libros, a la labor intelectual, académica, política, sino que también fue un amante de la materialidad, ¿no?, y de la historia cultural del libro, por lo tanto, en extensión, ¿no? Entonces, quisiera nuevamente agradecer tanto a los ponentes del día de hoy, al doctor García Higueras, a la doctora Regalado, como a los del día de ayer también. Fue también una mesa muy interesante donde participó el doctor Fernández Cosman, Ricardo Pinto también, y la doctora Casalino, ¿no? Entonces esperamos que esas dos mesas hayan sido de su interés, de su provecho, y que les hayan también servido para dimensionar la figura de Porras Barrenechea a 60 años de su fallecimiento. Los invito también finalmente a seguir acompañándonos en las diferentes actividades que venimos haciendo en la Biblioteca Nacional. Recuerden que mantenemos programación activa a diario, tanto en el Facebook Live de la Biblioteca Nacional como también en otras plataformas como YouTube, Spotify, Evox. Los invitamos de esa manera a acercarse a la Biblioteca Nacional para poder seguir accediendo a información, a la cultura y al conocimiento también, de alguna manera. Así que muchas gracias de nuevo y buenas noches. Muchas gracias por las palabras, Sioneira. Y antes de culminar la mesa de homenaje, agradecemos las valiosas reflexiones que los tres ponentes nos han brindado y que nos permiten conocer más acerca de la obra y el legado de Raúl Porras Barrenechea, una de las más grandes figuras intelectuales del Perú, quien, al haber puesto su biblioteca personal al servicio de la ciudadanía, sigue aportando al crecimiento de nuestra cultura nacional. Solamente cabe mencionar que 14 ejemplares de su biblioteca han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación,
en los cuales destaca la segunda parte de los comentarios reales del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega, impreso en 1614, y el vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio, de 1612. Bien, despedimos a nuestros destacados ponentes de la presente sesión y les agradecemos el haber compartido con nosotros sus ideas y reflexiones sobre Raúl Porras Barnechea, y los invitamos a seguir la programación de las actividades culturales que la BNP tiene para ustedes a través de sus redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.